Ser programador full stack no solo es saber cómo crear y hacer llamados a una API, también es saber cómo crear el sistema de seguridad de una aplicación. Entonces, el día de hoy vamos a ver Spring Security y cómo implementarlo en nuestra Spring Boot application. Entonces, para primero explicar cómo funciona Spring Security, vamos a ver cómo en realidad afecta a nuestra aplicación. Entonces, tenemos nuestra aplicación. Digamos que este es nuestro server container. Entonces, llamémoslo, sí, describámoslo, servlets container, lo que es el bien llamado Tomcat. Ok, entonces tenemos este server container, que es nuestra aplicación. Entonces, ¿qué pasa cuando un cliente X, llamemos esto cliente, este va a ser el cliente? Entonces, ¿qué pasa cuando el cliente hace una request a nuestro servidor? Entonces, el cliente simplemente va a hacer la request. Digamos que esta va a ser nuestra request, ¿verdad? Esta request entra a nuestra aplicación, ¿verdad? Lo que hay acá en el medio es el llamado front controller, que es el dispatcher servlet. Entonces, este dispatcher server coge la request y es el que nos la guía a nuestros controladores que nosotros tenemos. Entonces, estas son nuestros controladores. Ok. Entonces, el cliente hace la request. Ese request va al front controller. Ese front controller va luego al controlador que obviamente nosotros o que el cliente está pidiendo. Entonces, cuando el cliente pide, ok, y recibe, entonces la response. Ok, muy sencillo, no hay mucho misterio en eso. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros agregamos Spring Security a este sistema? En vez de la request ir directamente al front controller, lo que va a hacer es, cuando nosotros agregamos la dependencia de Spring Security, ok, cuando nosotros la agregamos, la request que el cliente está pidiendo, lo primero que va a ir es algo llamado la cadena de filtros, el filter chain en inglés. Entonces, cuando hace la request, el usuario, el cliente, lo que va a ir es directamente primero a la cadena de filtros. Esta cadena de filtros tiene muchos filtros. Digamos que tiene esta cantidad, de más cantidad obviamente. Estos filtros lo que hacen es tomar esa request, ok, verificar, autenticar que esa request sea la que sea correcta. Entonces esa request después de que está autenticada, ahora sí va al front controller y cuando va el front controller va al controlador. El controlador simplemente nos devuelve entonces la respuesta, que es el response. Hasta aquí todo bien. Ya tenemos entonces que el cliente hace la request. Esa request va por la cadena de filtros. Después esa cadena, después de pasar la cadena de filtro, va al front controller, que es el dispatch server, y luego al controller que obviamente nos está requiriendo. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Entonces vamos a implementarlo ahorita en una aplicación real. Vamos a ir directamente al código. Una vez aquí en Star Spring IO, vamos a llamar esto Security. Esto va a ser un ejemplo nada más. Security Demo. Así. Obviamente tienen ustedes que elegir el proyecto, el lenguaje, la versión de Spring Boot, el package, que en mi caso es jar, la configuración, en mi caso es propiedades, y la versión de Java, que en mi caso es 21. Entonces vamos a agregar las dependencias. Primero que vamos a crear, que vamos a agregar, la primera que vamos a agregar es Spring Web. Y la segunda que vamos a crear, vamos a
vamos a añadir la dependencia de Spring Security. Después de eso, simplemente vamos a generar el zip. Entonces, una vez ya tengamos abierto nuestro proyecto, vamos a ir, primero que todo vamos a comentar la dependencia de Spring Security. Vamos a comentarla primero que todo. Vamos a darle Save Change. Ahora vamos a ir a nuestro main, nuestro Java. Vamos a ir, aquí vamos a crear un controller. Llamémoslo control. Llamémoslo así nada más, esto es un ejemplo. Entonces este control simplemente vamos a hacerle una REST controller que vamos a crear un método, vamos a crear un get mapping. Esto llamémoslo privado. Ok, esto va a ser un método que me devuelva un string. Se va a llamar private method. Ok, me va a retornar un string. O sea, private method. Ok, entonces, ahorita no tenemos instalado security. Entonces, lo que va a pasar ahorita mismo, si nosotros lo corremos, vamos a ir al localhost. Entonces, ahorita mismo, si nosotros vamos a localhost private, simplemente me está dejando pasar. Está diciendo, oye, esta request quiere ir a localhost private, démoslo pasar y va directamente al localhost private, a la dirección que estamos requiriendo. ¿Qué pasa ahora? Vamos a agregarle nosotros Spring Security. Entonces, vamos a ir aquí, vamos a descomentar esto. Vamos a guardar, sincronizar. Ahora sí vamos a otra vez a correrlo otra vez a ver qué es lo que me dice. Entonces, lo primero que me está diciendo es que Spring Security está generando una contraseña por sí misma. Esta contraseña nos está diciendo, esta contraseña es solamente para desarrollo. Esto no es para producción. Entonces, si nos vamos ahorita a localhost 8080 private, vamos a refresh. Entonces nos está dando un login. Entonces, cuando nosotros agregamos Spring Security, ya por defecto ella trae un login, que es este de aquí. Y trae obviamente sus credenciales, el username y el password. Nosotros ya vimos la contraseña. El user es simplemente user. Y la contraseña nosotros tenemos que copiar de aquí. Entonces si ponemos la contraseña y el user, nos va a validar las credenciales, por lo tanto nos va a dejar pasar. Entonces estas credenciales nosotros las podemos cambiar para hacerlo más sencillo. Vamos a simplemente cambiarlas en propiedades. Entonces, ¿cómo cambiamos las credenciales por ahora? Podemos ir a Resources, vamos a propiedades. Aquí en estas propiedades vamos a agregar Spring Security.user.name. Le damos el nombre que nosotros creamos. Y ahora lo mismo, Spring.security.passport.user, qué pena, .passport, y agregamos la contraseña que nosotros queramos. Entonces 1, 2, 3 en este caso. Entonces, para hacerlo más sencillo, para no tener que copiar la contraseña, simplemente la estamos cambiando directamente en las propiedades. Vamos a resetear esto. Ya ve que ahora sí no nos dice la contraseña. Entonces, si vamos a nuestra localhost 8080, reseteamos. Ahora, si nosotros le ponemos simplemente nuestro username en nuestra contraseña, nos va a dejar pasar. Entonces,
Como ya les dije, que lo que está haciendo Spring Security es ir por una cadena de filtros. Cuando el usuario se loguea, va a ir una cadena de filtros. Esa cadena de filtros lo que está haciendo es autenticar la request, que el usuario sea válido. Una vez es válido, obviamente va a ir al from controller y ahí va a ir a lo siguiente y lo siguiente y luego simplemente me va a dar la respuesta. Vamos a crear otro método. Vamos a crear otro método aquí. Vamos a llamarlo de una manera diferente. Pongamos also. This is also private. Entonces vamos a correrlo otra vez. Estamos agregándolo un nuevo método. Vamos a ir aquí en nuestra localhost 8080 private. Vamos a darle a refrescar. Usted que pide el login. Una vez nosotros entramos las credenciales, nos va a dejar pasar. Pero ahora yo quiero ir no solamente private, quiero ir ahora a private also. Oh, nos está dejando pasar. ¿Por qué nos está dejando pasar? Entonces, ¿cómo hace Spring Security para que esa login que nosotros estamos creando sea válido y sea persistente? Vamos a irnos aquí. Cuando nosotros nos logueamos, en este caso, cuando la request es hecha, nosotros estamos logueándonos. Entonces, el servlet, lo que es el Tomcat, está creando algo que es llamado la sesión. Está creando un session. Eso es un objeto. Entre ese objeto, él crea algo llamado el session ID. Session ID. Este Session ID que está creando es el que Spring Security aquí utiliza para saber que el usuario ya está autenticado. Por eso es que ahorita nosotros podemos ir de página en página y ya saber que el usuario está autenticado. Nosotros podemos ver la Session ID de la request. Si nos vamos a nuestro proyecto y le decimos que obviamente es el, entonces nosotros le podemos pedir de la request, nosotros podemos pedirle, a ver, el session ID. Entonces si nosotros le damos request.getSession.getID, este es el ID. A ver si la podemos otra vez reiniciar. Vamos a ir otra vez a localhost 8080. Quiero ir a private, que es lo que me va a mostrar el ID, el session ID. Entonces, cuando nosotros le damos las credenciales, este es el session ID que Spring Security está utilizando para validar las futuras requests. Si nosotros vamos a also, ahorita nos está dejando pasar con esa session ID. Muy bien, hasta ahora estamos bien, estamos entendiendo cómo Spring Security está utilizando la session ID para nosotros poder seguir haciendo requests. Ahora, esta cadena nosotros la podemos modificar. Esta cadena que nosotros vemos aquí, nosotros las podemos modificar. ¿Cómo podemos modificar esto? Tenemos que ir directamente al código. Nos vamos a ir aquí. Vamos a crear un nuevo paquete que sea config de configuración.
para hacerlo corto. De hecho, vamos a crear otro paquete que sea el controller para una vez meter el control que tenemos aquí. Vamos a meter aquí. Entonces, en esta confi, este paquete, vamos a crear una nueva clase. Vamos a llamarla security config. Entonces, esta configuración que nosotros vamos a crear de security, lo primero que le vamos a decir, oye, esto va a ser una configuración. Lo segundo que nosotros le vamos a decir es que nos habilite web security. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Entonces, en esta clase, nosotros vamos a crear el método que nos devuelva un security filter chain. Entonces vamos a llamar este método security filter chain. Ok. Entre los argumentos, nosotros tenemos que, como esto es una interfaz, nosotros tenemos que pasarle una clase que obviamente tenga esta interfaz. Esta puede ser el HTTP security. Vamos a llamarlo HTTP security. Entonces, esto va a ser obviamente un bin. Que estamos creando es un bin. Esto tenemos que, como dijimos que tenemos que volverle la interfaz, que tenemos que volverle es lo que le estamos pasando, que es el HTTP security. Y estamos aquí. Entonces este HTTP security tiene un método que es el build. Entonces con eso estamos diciéndole ahorita mismo que simplemente no haya ninguna seguridad, porque no estamos pasando ningún método aquí al HTTP security. ¿Cómo podemos pasarle? Entonces vamos a empezar. ¿Cómo podemos pasarle el método que hay aquí? Vamos a agregarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, vamos a crear, de hecho, me disculpan, vamos a crear otro método. Aquí en controller, vamos a crear otro método, bien rapidito, que sea público. This is a public method. This is a public method. Entonces, bien, hasta ahí todo tranquilo. Vamos a irnos aquí a la configuración. Vamos a decirle ahora, vamos a manejar lo que nosotros queremos público y lo que nosotros queremos privado. ¿Cómo podemos decirle eso? Vamos a irnos y vamos a ponerle el método de authorize HTTP request. Entonces vamos a decirle que cada request, ¿verdad? Cada request que sea igual a público me la permita, pero cualquier otra request tiene que ser autenticada. ¿Ok? Entonces lo que le estamos diciendo aquí es que si esta request me está pidiendo el público, la dirección pública, me la va a dejar pasar. Pero cualquier otra request tiene que ser autenticada. Entonces vamos a reiniciar esto. Vamos a irnos al localhost 8080. Entonces si nosotros ahorita mismo vamos a ir a público, me está dejando pasar. Pero ¿qué pasaría si yo voy ahorita a privado? Ah, me está denegando. Claro, estoy diciendo, oye, esto necesita ser autenticado. Oye, pero ¿por qué no me sale el login que nos estaba saliendo ahorita? Ah, porque eso es otra propiedad que nosotros tenemos que configurar. Entonces, vamos a simplemente
a decirle que, oye, el form login que nosotros estamos viendo ahorita, vamos a decirle que simplemente sea customizer with defaults. Ahora sí, si nosotros reiniciamos esto una vez más, vamos a irnos a localhost 8080. Ahora sí, si vamos a private, que es el que teníamos, nos está pidiendo ahora sí el login, nos está mostrando el login que nosotros queríamos que nos mostrara. Entonces si le vamos a decir Jair y en los tres, pues nos va a dejar pasar. Entonces otra cosita que quería hablar, que tengo que explicar porque es importante, son los CSRF, o es el CSRF token. Entonces, ¿qué es el CSRF token? ¿Qué pasa en nuestro sistema? Esto va a ser un ejemplo. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esto también. ¿Qué pasa en nuestro sistema cuando hay un tercero que estás intentando hacer una request? Por ejemplo, ¿qué pasa si en un caso determinado hay una mala petición, una petición insegura de otra máquina? Por ejemplo, vamos a llamar esto malicioso. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando esta máquina hace una request? Porque nosotros muchas veces cliqueamos en cosas que no debemos. ¿Qué pasa cuando esto hace una request y obviamente está utilizando el session ID de mi cliente? Entonces, cuando esto pasa, esto es lo que se le llama un CSRF attack. Un ataque CSRF. Un servidor malicioso está haciendo una request por nosotros al servidor. Entonces, cuando pasa eso, simplemente el servidor está haciendo la request. Y si nosotros tenemos el session ID, él lo va a utilizar para obtener esa request. Ahí es donde entra a jugar el CSRF. El CSRF funciona como un único número que le da al servidor nuestro. Entonces ese número único nosotros se lo pasamos con nuestra request. Entonces cuando nosotros hacemos una request y tenemos activado el CSRF, lo que hace Spring Security es crear ese CSRF para nuestro servidor, a nuestro cliente, qué pena. Entonces cada vez que este cliente hace una request, nosotros le estamos pasando este CSRF token con ella para que Spring Security sepa que es realmente nosotros y no un tercero. Este CSRF token es guardado en las cookies del mismo servidor. Y hay que tener algo en cuenta. Esto es para CSRF ataques, no para cross-site script ataques, ¿ok? Entonces, este CSRF token nos defiende de eso, de que haya un tercero haciendo una llamada, obviamente que nosotros no estamos requiriendo o que no estamos permitiendo. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ir al código y vamos a implementarlo. Nosotros podemos simplemente decirle que el CSRF simplemente sea con los with defaults por defecto. Este CSRF token nosotros podemos ver. ¿Cómo podemos ver este CSRF token? Vamos a otra vez a reiniciar esto. Vamos a ir a nuestro localhost 8080. Entonces, si nosotros vamos aquí, nos logueamos, estamos viendo el ID que está utilizando Spring Security para confirmar que está autenticado, que es el usuario, cuál usuario es. Si nosotros le decimos logout,
para salir, en este logout nosotros podemos ver el CSRF. Este es el CSRF token que Spring Security está mandando al servidor, que es el client. Entonces, como dije, esto nos protege mucho de CSRF attacks. Entonces es muy bueno saberlo, la verdad. Hablando de Session ID, nosotros también podemos manejar nuestra Session ID. ¿Cómo podemos manejar nuestra Session ID? Entonces, nosotros podemos manejar nuestra Session ID con un método llamado Session Management. Entonces, Session Management, vamos a decirle que cada sesión punto Session Creation Policy. Entonces le vamos a decir que esta sesión Creation Policy, si ustedes pueden ver, tenemos 4. Entonces tenemos la de always, tenemos stateless, tenemos if required y tenemos never. Para entender esto un poquito mejor, vamos a hacerlo aquí. Entonces tenemos el never. Lo que va a hacer esto es que no nos está generando, no nos va a generar una sesión ID, ¿verdad? Pero esto si utiliza una sesión ID que ya está. Entonces si utiliza una que ya está. ¿Ok? Si hay una, la va a utilizar. Tenemos la always, que nos dice que siempre nos va a generar la sesión ID. Entonces esta va a ser siempre y la va a utilizar siempre. Tenemos la if require, que es la que por defecto tenemos, que simplemente nos dice si la necesitamos, la va a crear. Pero si obviamente ya está, pues obviamente no nos va a crear una nueva. Y tenemos la stateless, que es la que nosotros utilizamos cuando tenemos como vamos a crear un sistema de seguridad basado en JWT, que es el JSON Web Token, que es lo que vamos a hacer en un futuro, pero por ahora, o sea, tenemos que explicarlo. Entonces, con stateless simplemente no nos va a loguear con el Session ID. Nos va a decir, oye, tienes que loguearnos con algo más, con un filtro que ustedes mismos creen. Es bueno explicarlo porque nosotros en un futuro vamos a utilizar el stateless. Por ahora vamos a simplemente a utilizar el if require. Si nosotros queremos utilizar esto en Postman, lo podemos hacer. Entonces simplemente vamos a reiniciar esto. Aquí tenemos el if require. Este es el por defecto. Vamos a irnos a Postman. Una vez en Postman, si nosotros nos vamos al get y vamos al private, nos va a aparecer esto. ¿Qué es esto? Este es el login que nosotros, obviamente cuando estamos en Spring Security, el form login, el básico, el por defecto, es el que nos está mostrando. Si pueden ver, es el username y el password. ¿Cómo podemos manejar esto para que sea diferente? Lo que vamos a hacer es ir aquí. Le vamos a decir que el HTTP basic sea también por los defaults que ya tiene. Simplemente lo vamos a correr otra vez. Vamos a irnos a Postman ahora sí. Si le damos otra vez private, le damos enviar. Obviamente ya no nos aparece nada, pero nos está diciendo, oye, esto es unauthorized, o sea que no está autorizado para nosotros seguir. ¿Cómo podemos pasarle nosotros
credenciales, muy sencillo. Vamos a ir a autorización, vamos a ir a Basic Out y simplemente le vamos a pasar las credenciales que nosotros ya teníamos. Entonces, si nosotros le pasamos las credenciales que nosotros ya teníamos, le enviamos Send, nos tiene que aparecer de una vez aquí el Describe y el Session ID. Entonces, hasta ahora eso sería todo. Ya vimos el CSRF, ya vimos las requests que son permitidas, vimos el Form Login, vimos el HTTP Basic que es para Postman, vimos cómo manejar las sesiones, el ID, la sesión ID. Entonces vimos hasta ahora eso. En un próximo video vamos a ver los roles y vamos a ver cómo lo podemos implementar en la base de datos. Entonces, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Autenticadas.